Soy Tamara Hidroboy y en el episodio de hoy de La Cuchara Poderosa voy a hablar, de aquella calidad moral e intelectual que pretenden decirnos que tienen quienes ya han sacado las listas de colores morados, violetas y tratando de posicionarse como las grandes alternativas de la idiotez y de la estupidez. Primero y antes que nada, agradecer nuevamente a la linda gente que me ha apoyado, que me ha seguido, que sigue estos videos, que sigue mis reflexiones, que me siguen a mí en las redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo y por hacerse eco de mis palabras. Me pueden seguir en mis redes sociales, en el Instagram he crecido más allá de lo imaginado, Tamara Hidrobo, recuerden, sin H y con B larga. En el Facebook también, en mi TikTok, en el X, ahí me encuentran como Tami, T-A-M-Y, _Hidrobo, sin H y con B larga, repito y reitero. Y también en el YouTube, donde he puesto también estos videos de la cuchara poderosa, me encuentran como Mijita Poderosa. Importante también rescatar esa forma de dirigirse que tienen muchos hombres con miedo, temorosos a que las mujeres reclamemos y tengamos el poder de hacer este ejercicio, de hablar, de reflexionar y de compartir también las ideas. Primero, también, antes de llegar a hablar de estas candidaturas, quiero reconocer lo que pasó en Colombia y hacerles un pequeño y breve análisis de los resultados de las elecciones en Colombia, que para el momento en que sale este video ya sabemos que Iván Cepeda, el candidato de las izquierdas que representa el pacto histórico, salió a reconocer los resultados. Colombia es una tierra muy querida para mí. Yo viví ahí más de 2 años, de ahí también y pertenece mi título universitario, ahí me gradué de la universidad, ahí hice grandes amistades, ahí todavía tengo mi cariño y mi afecto, por no mencionar la historia personal y familiar que me acompaña, pero eso no viene al caso. Colombia se enfrentó a una realidad que estamos viviendo en toda América Latina y un poquito más allá en el mundo. Esta polarización de ideas y de posicionamientos políticos entre quienes hacemos parte de las izquierdas pluralistas, diversas. No hay una sola izquierda y tampoco creo en aquellas personas que se creen dueñas del izquierdómetro. A mí me van a perdonar, yo creo que la bandera de las izquierdas y los progresismos pertenecen a quienes nos reconocemos en toda la diversidad en esta ala política. Y la derecha, podemos hablar del centro, y la derecha que pues por ahí gente todavía con la que se puede hablar, con la que se puede reflexionar, con la que se puede inclusive debatir. Pero con quien no podemos debatir y hablar es con la extrema derecha y con aquellos candidatos o aquellos presidentes o aquellas personas que se ubican desde la esquina del odio. En Ecuador estamos siendo gobernadas y gobernados desde el odio, desde la perversidad, desde el rechazo a la realidad del pueblo ecuatoriano. Y en Colombia se disputó una realidad que sucede alrededor del mundo, la disputa del odio. El odio como estrategia de campaña, el miedo como política de Estado que nos está dominando en el Ecuador. Y eso se ha hecho eco en todas las posibilidades de elecciones para que la gente desde el odio y desde el miedo rechace a su oponente. Y no lo vea como un oponente, sino como un enemigo. Aquel discurso, diría yo, perverso, cruento, pero bastante popular y famoso, de quien lideró los resultados en Colombia y de quien gobierna en el Ecuador, es el retrato del odio, del rechazo y del discurso de eliminación y erradicación del otro, del oponente. Que estamos locas y locos para aceptar que en la humanidad de hoy, después de lo que se vivió en el mundo con la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de nuestros contrincantes como aquellas ni siquiera personas, sino aquellos representantes que tienen que ser eliminados y erradicados, desaparecidos. A mí me parece que sumarnos a este lenguaje de la otredad o de las otras personas, desde el discurso del rechazo, de la eliminación y de la violencia, es sumarnos desde las izquierdas y las derechas a este discurso de odio que tenemos que empezar a erradicar.
Yo no digo que ser amiguis o crear amistades con personas que tienen un discurso de odio sea la opción. Tampoco creo que tenemos que mantenernos impávidos frente a esos discursos de odio. Yo creo que nos toca reconocerlos, nos toca analizarnos, nos toca también definirlos. Y estigmatizar, la estigmatización de las otras personas nos lleva justamente a crear un rechazo y unos mensajes de odio y de intolerancia y de agresividad y de violencia. Y así es como en la Segunda Guerra Mundial se exterminaron la vida de millones y millones de personas. La humanidad tiene que tener la capacidad de aprender de estos errores trágicos, de lo que conlleva y lleva el odio como política de Estado, el odio como estrategia política, de campañas políticas para poder tener el poder, y el miedo a lo diferente, a quien está en la otra esquina. A mí me preguntaron una vez si yo tenía miedo. Yo dije que sí, que sentía un profundo miedo sobre esos discursos violentos, sobre quienes normalizan que un candidato a la presidencia en Colombia hable abiertamente de haber destripado a gatos y de tener que eliminar a seres humanos. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de lo que significa el odio, el miedo, el rechazo y los mensajes de erradicación de nuestros oponentes políticos. Y desde las izquierdas, desde los progresismos, desde la humanidad, desde la defensa inclusive de centro derecha y centro izquierda, de la gente que tiene y reconoce en esa capacidad el mirar a las otras personas en sus diferencias como adversarios, no como contrincantes a quien hay que eliminar, tenemos que tener la capacidad de hablar y posicionarnos también con ese mensaje. Ahora, en el Ecuador parece que tenemos ya quienes han aparecido en una lista para medir también la aprobación y la reacción en las redes sociales de aquellas personas que pretenden, desde una calidad moral e intelectual nula, decirnos que son una alternativa para convertirse en autoridades. Tenemos que empezar a cuestionar el historial político de estas personas, el historial humano y el historial también de su capacidad intelectual, de su capacidad política, de su coherencia política. ¿Cómo es posible que tengamos la referencia de personas que se han cambiado las camisetas de sus tiendas políticas de acuerdo a quién tenía el poder o quién está pretendiendo alcanzar el poder para poder también ser parte de ese poder? No cuestionemos sus posicionamientos políticos, sus ideologías políticas, sus pensamientos políticos y la consistencia que existe en ellos. Yo creo que, vean, las personas tenemos el derecho a transformarnos en la vida, tenemos el derecho a cambiar de opinión. Lo que yo creo que tenemos que analizar son las razones que nos llevan a cambiar de opinión, las razones que nos llevan a identificarnos con un partido político o con otro, las razones que nos llevan a defender principios de vida, a defender luchas a través de la palabra, del trabajo, de los estudios y del historial profesional y académico de las personas. No es posible que tengamos como referencias o aspirantes a autoridades, personas que no han tenido ni siquiera ninguna racionalidad en su quehacer político, que piensen ahora que pueden aspirar a ser alcaldesas, alcaldes, prefectas y prefectos, porque los ponen como anzuelos a las redes sociales para que la gente reaccione y voten si es que nos parece o no nos parece atractiva la persona, si nos cae bien, si nos cae mal, y no entendemos lo que está detrás de su ejercicio político, del quehacer profesional. Y vamos un poquito más allá porque es necesario también regresar a esto, a la capacidad intelectual, a la ética moral, a la honradez intelectual y moral que está siendo derroída, que está siendo destruida a cambio de aquellas referencias superficiales de aquellas personas que aparentan ser algo que no son y que aparentan tener lo que ciertamente creen que les avala como personas capaces, que son las cosas físicas o las cosas materiales. ¿Dónde está nuestro cuestionamiento como ciudadanas y ciudadanos? Tenemos que rescatar esta capacidad de reflexión, de análisis,
de la política. ¿Qué significa hacer política en un país como el Ecuador? ¿Qué significa hacer política en un país como Colombia, que ha tenido más de 70 años de historia de violencia, de erradicación mutua entre oponentes de formas extremadamente violentas que el Ecuador está empezando a sentir, a vivir y experimentar con las muertes violentas, con la inseguridad, con todos los conflictos que tiene la sociedad ecuatoriana ahora y que ustedes allá en el país lo viven? No podemos normalizar la violencia y no podemos normalizar el odio, la violencia, como una arma, como una herramienta de confrontación política, porque ya sabemos que los resultados de aquello nos lleva a que las personas se dejen llevar por relatos, por narrativas superficiales y terminen votando en contra de sus propios intereses. Y el otro punto que quería hablar en este episodio de La Cuchara Poderosa es sobre la estupidez y la idiotez. Las personas están perdiendo la capacidad de cuestionarse por la facilidad de aceptar cualquier cosa que les llega con el scrolling en las redes sociales. Han perdido la capacidad de cuestionarse a sí mismas y a sí mismos, los que están escuchando, lo que están viendo, lo que están debatiendo. La estupidez es este síntoma que las sociedades tienen para dejar de cuestionarlo todo el tiempo, con la búsqueda sobre todo de que lo que estamos cuestionando nos dé respuestas a aquellas cosas que creemos y por las cuales luchamos. Desde las izquierdas, desde los progresismos, yo creo que estamos aquí buscando una justicia social, una justicia de género, una equidad en derechos e igualdad de oportunidades. No podemos hablar de equidad en oportunidades e igualdad de derechos, porque hombres, mujeres, somos diferentes y necesitamos diferentes derechos, pero al mismo tiempo tienen que ser en una equidad de lo que somos y representamos para la sociedad. Pero sí tiene que haber una igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres, entre personas ricas o pudientes y entre personas que necesitan también salir de la pobreza, entre personas de diferente color de piel, una igualdad de oportunidades. Entonces creo yo que las izquierdas, los progresismos estamos luchando, estamos cuestionando la inequidad, los abusos de poder, estamos cuestionando que tengamos las élites económicas dominándolo todo en el país, inclusive la narrativa que hace que la gente pierda la capacidad de cuestionarse y empiece idiotamente a creer y a seguir cosas sin tener ya la capacidad de cuestionar. No podemos permitir que la ignorancia y la incapacidad de la gente para no incomodarse, para no tener problemas, para no tener conflictos o para solamente buscar y velar por su bien individual sea la forma de hacer política en el Ecuador, en Colombia, en América Latina. Tenemos que darnos cuenta y aceptar que el poder colectivo es la única forma de salir adelante. Si es que las personas se dan cuenta que todo el mensaje de Daniel Noboa, que todo el mensaje de la extrema derecha desde Estados Unidos para abajo y más para allá y más para acá, nos están llamando a actuar individualmente y a odiar al otro, a odiar a la otra, a odiar la otredad, la diferencia, lo que nos distancia de las personas que no son o no comparten lo que nosotras somos o tenemos. Estamos perdiendo la capacidad humana del respeto y de mirarnos colectivamente dentro de la posibilidad de existir y de respetarnos. Y ese mensaje de odio, no de autodestrucción, pero de destrucción y eliminación, no puede reinar en los corazones de las personas que creemos y que sabemos que el único futuro y horizonte que nos espera como la humanidad es una reacción colectiva. Repito, en equidad de derechos e igualdad de oportunidades para todas y para todos, para todas las personas. Colombia se va a enfrentar a una segunda vuelta donde vamos a ver calco y copia lo que ha pasado en el Ecuador y lo que ha pasado en otros países de la región y en los Estados Unidos y más allá. Esta polarización, y en esta polarización el mensaje de la extrema derecha de odio, el mensaje violento de erradicación de sus oponentes, el mensaje del miedo, a que la gente tenga miedo a salir
de su burbujita, del teléfono, del TikTok y de los mensajes que llegan, de las referencias que están tratando de implantar, de algo que no somos, que no podemos llegar a ser como humanidad, que es buscar la erradicación de las personas por ser diferentes. Ahí tenemos que hacer el cambio y ahí está la responsabilidad de todas y todos para seguir cuestionándonos e impedir que la estupidez y la idiotez no solamente nos siga gobernando en el Ecuador desde el poder político y económico, sino que no llegue a gobernar los corazones y la mente de la gente. Y ahí están ustedes para seguir debatiendo y para seguir poniendo el sentido común del mensaje de la humanidad, del respeto y de poder aceptar las diferencias dentro de debates que demanden preparación intelectual, honradez intelectual y que seamos capaces de posicionarnos y mostrarnos como lo que realmente somos. Las izquierdas de los progresismos tienen un desafío muy grande y es avivar las emociones. Y es mostrar otras referencias que sí son posibles, desde la digna rabia y la digna furia que nos causa toda la violencia y el abandono del Estado que tenemos y esas posibilidades de que llegue un tipo absolutamente extremo, ni siquiera en su humanidad, sino en sus desprecios y en sus odios, que llegue a gobernar un país como Colombia. Nos queda a nosotras y a nosotros avivar las emociones, mostrar las referencias y ser capaces de disputar el odio, no solamente por ternura, sino por digna rabia y digna ira que nos permita dignificar las luchas y dignificar el intelecto y dignificar la capacidad intelectual de comprender y analizar lo que nos está pasando como sociedades y lo que tenemos que contribuir como ciudadanas y ciudadanos responsables. Aquí les dejo el mensaje de la cuchara poderosa y nos vemos la próxima vez. Chao.